Hola, estimados estudiantes, vamos a iniciar con la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a estudiar los ángulos formados por dos rectas y una transversal. En la figura de la derecha, la recta N, es esta que tenemos acá, es transversal a las rectas L y M. Entonces, esta es mi recta L y esta es mi recta N. Observe que se forman los siguientes ángulos que se nombran según su posición como. Bien, ¿cuántos ángulos tenemos en total aquí? Tenemos 8 ángulos. Por acá tenemos el ángulo A, el ángulo D, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E, ángulo H, ángulo F y el ángulo G. Entonces se forman 8 ángulos en total entre estas dos rectas y la recta N, que es la transversal. Cada uno de esos ángulos tienen nombres específicos que los vamos a ver a continuación. Primero, tenemos los ángulos internos, que los ángulos internos son los que se forman entre las rectas L y la recta M. Entonces, ¿cuáles son los que se forman entre estas dos rectas? El ángulo B, esta es la forma de representarlo, ángulo C, ángulo E y ángulo H. Entonces, esos son los ángulos internos. Ángulos externos. Entonces, los ángulos externos son los que están fuera de estas dos rectas, de recta L y recta M. Entonces, tenemos ángulo A, ángulo D, ángulo F y el ángulo G. También se tienen los ángulos correspondientes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Un ejercicio bien práctico que nos ayuda a identificar con facilidad los ángulos correspondientes es el siguiente. Imagínense que cortamos esta figura exactamente en esta parte y la vamos a ubicar sobre esta parte. Entonces, el ángulo que queda uno sobre otro, esos son los pares de ángulos que son correspondientes. Por ejemplo, si ubicamos esta figura sobre esta, entonces el ángulo E va a quedar sobre el ángulo A, el ángulo H sobre el ángulo D, ángulo F sobre el ángulo B, ángulo G sobre el ángulo C. Entonces esos pares de ángulos representan ángulos correspondientes. Tenemos los ángulos alternos internos, ¿verdad? Entonces acá alternos internos. El B es alterno interno con H y el ángulo E alterno interno con el ángulo C. También se tienen ángulos alternos externos. Ángulo A es alterno externo con el ángulo G y el ángulo D es alterno externo con el ángulo F. Los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Entonces el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo C, el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D, ángulo E opuesto por el vértice con el ángulo G y el ángulo F es opuesto por el vértice con el ángulo H. Sobre esto hay un teorema muy importante que nos dice que todos los ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida. Tenemos aquí un ejercicio para que podamos practicar. En la siguiente figura, la recta N es una transversal a las rectas L y M. Indique, inciso A, el ángulo correspondiente con el ángulo H. Entonces, el ángulo H, identifiquemos dónde está el ángulo H. El ángulo H está aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo correspondiente con el ángulo H? Sería el ángulo F. Muy bien. Ángulo F. En el inciso B, el ángulo alterno interno con el ángulo D. Entonces, identifiquemos primero dónde está el ángulo D. Está aquí. Entonces, ¿cuál es el alterno interno con el ángulo D? Sería ángulo A. Muy bien.
ángulo A. Inciso C, el ángulo alterno externo con el ángulo C. El ángulo C está por acá. Entonces, ¿cuál es el alterno externo? Sería ángulo B. Muy bien. Ángulo B. Y tenemos el inciso D, el ángulo opuesto por el vértice con el ángulo F. Aquí está el ángulo F. Este es el vértice. Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto por el vértice con el ángulo F? Sería ángulo E. Excelente. Ahora vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Observe la figura y complete los incisos. En el inciso A nos están pidiendo que identifiquemos los ángulos alternos internos. Entonces, los alternos internos. Tenemos el ángulo C. Bien, ahora vamos a trabajar el ejercicio 1.2. Observe la siguiente figura, complete los incisos. En el inciso A nos pide los ángulos internos, es decir, los ángulos que están entre la recta L y la recta M. ¿Cuáles son? Ángulo C, el ángulo D, ángulo X y el ángulo W. Esos son los ángulos internos. Ángulos externos, los ángulos que están por fuera de la recta L y la recta M. ¿Cuáles son? Ángulo B, muy bien. Ángulo A, ángulo Y y el ángulo Z. Dos pares de ángulos correspondientes. Dos pares. Recuerda que los ángulos correspondientes entonces son pares de ángulos. Por ejemplo, podríamos ubicar el ángulo X. El ángulo X es correspondiente ¿con qué ángulo? Con el ángulo B. Muy bien. Y, por ejemplo, el ángulo Z es correspondiente ¿con qué ángulo? Con el ángulo D. Inciso D. Dos pares de ángulos alternos internos. Entonces, ángulo C y ángulo W. Ángulo X con ángulo D. Y el inciso E, dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo B es opuesto por el vértice ¿con qué ángulo? Con el ángulo D. Muy bien. Y el ángulo Y es opuesto ¿con qué ángulo? Ángulo W. Muy bien. Y ahí estaría terminado nuestro problemita. Entonces aquí estamos practicando para poder identificar los ángulos que se forman entre dos rectas y una transversal. Ejemplo 1.4. Observe la figura de la derecha. Indique cuáles son las rectas que son paralelas, marcando las rectas, bueno, con la simbología, ¿verdad? Esta es la simbología para indicar que tenemos rectas paralelas. Entonces, recuerde que siempre que tengamos rectas paralelas, vamos a tener, o los ángulos correspondientes van a ser iguales, los ángulos alternos internos, alternos externos. Entonces tenemos que buscar esas características que nos van a servir para identificar cuáles son las rectas paralelas. Entonces, por ejemplo, la recta M, este ángulo es 75. ¿Qué otra recta tiene un ángulo de 75? La recta N. Y vea que son ángulos correspondientes. Entonces yo puedo decir que la recta N es paralela con la recta M. Vamos a ver, ¿qué otra recta? Por ejemplo, este ángulo acá es de 115. ¿En qué otra recta tenemos un ángulo de 115? Sí, sería en la recta R. Entonces, también tenemos ángulos correspondientes. ¿Cómo lo representamos?
Vamos a decir que M es paralela, esta es la forma de representar rectas paralelas, con N. Y la otra sería R, la recta R, paralela a la recta S. Y ahí estaría terminado nuestro problemita. Ángulos formados por dos rectas y una transversal, ¿ok? Entonces, aquí les voy a dejar asignado este problemita para que ustedes puedan aplicar lo estudiado en la clase el día de hoy. Nos dice, observe la figura de la derecha e indique cuáles son las rectas paralelas, marcando las rectas. Bueno, aquí esta es la forma de representar, ¿verdad? O decir, estas dos rectas son paralelas.